Señor, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que tenemos de proclamar que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, un domingo en la mañana como este, inauguró la nueva creación. Señor, tú en 7 días creaste los cielos y la tierra, en el séptimo descansaste, Señor, celebrando la belleza de tus obras. Y aún ahí, Señor, el pecado lastimó lo que tú querías para bien, Señor, y el pecado distorsionó tu imagen. Pero, Señor, en tu amor por nosotros no te diste por vencido, sino que enviaste al Salvador, Cristo Jesús. Y Él, Señor, en la cruz, en ese Viernes Santo, dijo: ya está terminado todo, está terminado. Y, Señor, fue sepultado, y en ese sepulcro, Señor, descansó, así como mucho tiempo antes lo había hecho, terminando su obra. Y el primer día de la semana, temprano en la mañana, Él se levantó victorioso, inaugurando un nuevo día en tu nueva creación. Señor, gracias. Gracias porque ese primer respiro que llenó los pulmones de tu Hijo es el mismo, Señor, que vive en nosotros por tu Espíritu Santo. Señor, somos primicias de tu nueva creación. Tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y estamos aquí, Señor, como primicias de esa nueva creación para proclamar el día de hoy, como hace tantos años, que Cristo vive, que Él es Rey y que porque Él vive, nosotros viviremos con Él. En su nombre oramos, Señor. Amén y amén. La resurrección de Cristo es el evento más gozoso que jamás haya existido. Cristo resucitado del sepulcro con gozo y gloria fue como el sol al amanecer después de una larga noche de oscuridad. El sol de justicia, resucitado en su gloria, trayendo en sus alas salvación, para que todos los que temen a Dios puedan vivir y crecer libres como becerros de la manada. Son las palabras de Jonathan Edwards, un domingo de resurrección a su congregación. La resurrección de Cristo es el evento más gozoso y maravilloso, porque en la resurrección de Cristo Dios demostró que hay un amor que es más grande que la muerte. Dios demostró que hay un gozo más grande que la oscuridad de este mundo y el pecado. Dios demostró que la vida de Dios es más grande que la muerte y que nuestros problemas. Hermanos, hemos estado ya por un año con toda la pandemia y todo lo de COVID, y hemos estado hablando en las últimas semanas de cómo tener un volver a la normalidad, cómo empezar a vivir nuestra vida de tal manera que tengamos cierta normalidad. Pero lo que es cierto de todo esto es esto, que así como el pueblo de Israel al regresar de la cautividad, nuestra nueva normalidad no es una normalidad cuando vuelvo a lo mismo de antes. Dios no quiere que aquellos que hemos confiado en Cristo volvamos atrás. Dios nos dice que tenemos que proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miramos hacia adelante a la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo prometió que un día Él va a regresar para restaurar su creación y para llamar a todos los que le pertenecen a Él a un reino indestructible, a un reino inconmovible. Y esto no es nuevo. Aunque las nuevas noticias del Evangelio, las buenas nuevas, son buenas nuevas para los que nunca la han oído, esto es algo de lo cual Dios habló hace cientos de años, hace miles de años, antes de que Jesús viniera. Dios, a través de sus siervos los profetas, envió al pueblo de Israel promesas de esperanza, promesas de que un día se levantaría el sol de justicia y en sus alas traería salvación. Esas son las palabras del profeta Malaquías al final del Antiguo Testamento. 400 años antes de que Jesús viniera, el profeta Malaquías dijo que para aquellos que confiaban en Dios, el sol de justicia se levantaría y traería en sus alas salvación, traería en sus alas sanidad, rescate. Y esa es la promesa que Dios cumplió ese domingo de resurrección, el evento más glorioso. Déjame preguntarte, ¿estás vestido de manera adecuada para ir a la iglesia? ¿Te vestiste adecuadamente para la iglesia hoy? Bueno, a ver, pastor, ¿qué pregunta es esa, verdad? Estamos hablando de la gloria de la resurrección de Cristo. Estamos hablando de la majestad del cumplimiento del plan de Dios. ¿Y te estás preocupando, pastor, por si me vestí de manera adecuada para ir a la iglesia?
Miren, el Domingo de Resurrección es uno de los domingos que en los Estados Unidos culturalmente, por lo menos una o dos veces la gente va a la iglesia. Uno es en Navidad y otro es en Resurrección, ¿verdad? Por lo menos una o dos veces. Pero cada vez para aquellos que solamente vienen a la iglesia una vez o dos, cada vez que vienes a la iglesia es una lucha, ¿no? Es una lucha. A lo mejor por la pandemia tú estás aquí hoy, pero has estado esperando el momento de regresar y viendo en línea. Has estado viendo en la tele, ¿verdad? Esperando, ya es seguro, no es seguro, tratando de decidir cómo volver a la normalidad, cómo volver a un ritmo de vida donde veas a la gente cara a cara y no en pantalla. Pero, ¿te vestiste tú adecuadamente para venir hoy a la iglesia? Otra vez la pregunta, pastor. ¿Qué me ve manchado? ¿Qué pasó, verdad? Estoy despeinado. No, de hecho, todo mundo el Domingo de Resurrección nos preparamos de la mejor manera, ¿no? Unos hasta se compran un vestido especial, ropa especial. Los niños, ¿verdad? Traen su Easter dress, muy bonitos, con sus Easter basket. Todo mundo quiere verse de la mejor manera. Unos hasta nos bañamos, ¿verdad? Nos peinamos, nos echamos colonia y hasta olemos re bien, ¿verdad? Pero aquí estamos y nos preguntamos, ¿me vestí bien para ir a la iglesia? Y esa pregunta, ¿qué tiene que ver? Para aquellos que vienen solamente una vez o dos a la iglesia al año, venir a la iglesia un día como este es todo un reto y toda una lucha. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces simplemente las cosas en lo superficial. Me vestí bien, me bañé, me cambié, pero aún eso es un reto para poder venir a la iglesia y estamos buscando cualquier excusa para no tener que venir a presentarnos delante de Dios. Queremos ponerle la marquita, sí, ya lo hice, pero estamos buscando cualquier excusa. Por ejemplo, sí quería ir a la iglesia, pero sabes que no pude. ¿Sabes por qué? Es que no tenía que ponerme. Tienes el closet lleno de garritas, ¿verdad? Pero no tenía que ponerme. Pero si sabes que sí iba a ir, pero es que es muy temprano y el domingo es el único día que descanso. No, ¿sabes qué? Sí iba a ir, pero es que los niños tienen práctica de soccer ese día. Pues como vamos a ir al fútbol, pues no hay chance, ¿verdad? La familia es importante, ¿no? Sí, la familia es importante. Te vestiste de manera adecuada para la iglesia. Cuando hablamos de presentarnos delante de Dios, déjame decirte que a Dios le importa más que lo que te pones encima, lo que tú tienes adentro. El evento más glorioso de toda la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo Jesús, sucedió en medio de un lugar donde la gente no estaba preparada para la vida nueva de Dios, donde no se acababan de cambiar, no traían ropas delicadas, no tenían un atavío de gloria. Gente común y corriente se presentó delante de Dios y fueron testigos del milagro más grande que ha sucedido en la historia. Más que las ropas que tú tienes, a Dios le importa tu corazón. Pero muchas veces no nos acercamos a Dios y buscamos excusas para no estar en la presencia de Dios adorándole, porque no nos sentimos adecuados para presentarnos delante de Él. Muchos de nosotros estamos aquí el día de hoy y nos sentimos inseguros y nos preguntamos, ¿será que pertenezco allí? Mira, a mí no me gusta ir a la iglesia porque como nomás voy una vez al año, en cuanto aparezco me dicen, ya llegó aquel o ya llegó aquella. Nomás viene cuando hay donas. Nomás a las donas, ¿verdad? Si ponemos donas y ya te apareces, ahí estás. Nomás vienes como hay. Y yo la verdad es que no quiero que a mí la gente me juzgue. Porque nomás me ven y entonces empiezan a decir, ya es nuevo, ¿verdad? Y no, yo no quiero tratar con eso. Déjame decirte que, aunque muchos de nosotros venimos cargando culpa o venimos cargando vergüenza, Cristo Jesús resucitó para que tú no tengas que vivir alejado de Dios. Cristo Jesús resucitó para tomar tu vergüenza, para tomar tu culpa y clavarlo en la cruz y de una vez por todas darte una vida nueva, darte una justicia que no depende del juicio de las personas, que no depende de la opinión de otros, que no depende de cómo luces o qué te pones. Depende de la presencia de Dios en el centro de tu corazón, dándote dirección para el resto de tu vida. Dios quiere traer su reino para que Él viva dentro de ti. Lo que te pones encima ya es ganancia. Ya es ganancia. Pero muchos de nosotros vivimos cargados con culpa y vergüenza y por eso algunas veces no nos acercamos a Dios. ¿Te vestiste adecuadamente para venir a la iglesia hoy? La culpa y la vergüenza son al pecado. Esa es una analogía. Alguien ha dicho que la culpa y la vergüenza son al pecado lo que el olor pestilente de un cadáver es a la muerte.
Piensa por un momento. Cuando tú y yo no queremos acercarnos a Dios por alguna razón y ponemos excusas, así como la muerte apesta, el pecado y el alejarnos de Dios comienza a producir en nosotros síntomas similares a los del olor de un cadáver. Y esos síntomas son la vergüenza y la culpa. Muchas veces tú y yo no nos acercamos a Dios porque venimos cargando culpas de nuestros pecados, de nuestras decisiones, de nuestras actitudes, y no queremos que Dios nos saque nuestros trapitos al sol. Pero déjame decirte que para eso Cristo Jesús vino. Cristo Jesús vino para sacar lo que estaba oculto y traerlo a la luz, para sacar aquello que estaba putrefacto y a punto de morir y darle vida nueva. Cristo Jesús vino para restaurar y rescatar a los que se habían perdido. No, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa regresar a la adoración. Hermanos, estamos un año exactamente cuando la pandemia canceló nuestro domingo de resurrección, nuestras Pascuas. ¿Recuerda el año pasado? No sabíamos qué hacer, cómo van a funcionar las cosas. Era mi primer año aquí en la iglesia, no pudimos celebrar Pascuas, domingo de resurrección. Pero un año más tarde el Señor ha traído vida nueva a esta iglesia. El Señor está trayendo nuevas familias, nuevas historias, hermanos. Qué gozo tuvimos la semana pasada cuando nuestros hermanos compartieron con nosotros el testimonio de cómo Dios está rehaciendo su vida. Qué gozo cuando juntos en inglés y en español comimos hamburguesas. Usted puede comer hamburguesas en cualquier idioma, ¿no? Así como comemos tacos en cualquier idioma. Comemos, es un símbolo de comunión. Dios está formando una familia de toda nación y toda generación que no vive por las culpas, que no vive por la vergüenza de un pasado de pecado, sino vive por el presente de la vida gloriosa del Cristo resucitado en medio de nosotros. Eso es lo que nos trae, eso es lo que nos une. Sí, hubo un tiempo en que éramos sujetos perdidos de la muerte y el pecado, pero gracias a Dios, porque Cristo Jesús con poder resucitó. Del sepulcro y muerte, Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios. Si eso no le emociona, no hay nada mejor que pueda contarle. Cristo resucitó y ya no somos sujetos de esta muerte. Entonces la pregunta del día de hoy es esta: ¿te vestiste adecuadamente para venir a la iglesia? Hermanos, más allá del vestido, la pregunta realmente es: ¿cómo podemos presentarnos delante de Dios cuando en lo profundo de nuestro corazón sabemos que no lo merecemos? ¿No es cierto? ¿Se siente usted alguna vez así? Yo me he sentido así. Yo me he sentido así muchas veces, incluso el domingo en la mañana antes de venir. Como cualquier ser humano, yo a veces me peleo con mi esposa. No, la realidad no es esa. Mi esposa se pelea conmigo porque yo soy el pastor, ¿verdad? Yo nunca hago nada malo. Yo nunca, por favor, hermanos. Como que con Biblia, ¿verdad? Me da el bibliazo. No. Yo, como cualquiera de nosotros, pecamos. Yo, como cualquiera de nosotros, tengo cola que me pisen, decía mi abuela, ¿verdad? Tenemos tantas cosas que cambiar en nosotros todavía en este proceso de santificación, y a veces tenemos problemas y me siento indigno de venir a la presencia de Dios porque todavía hay cosas que no he podido arreglar. Hermanos, el día de hoy vamos a celebrar la cena del Señor juntos, y cuando venimos a esta mesa el Señor nos pide que examinemos nuestras vidas para discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo no solamente representado por los elementos, sino presente en nuestras vidas. La unidad de nuestra iglesia. A veces yo me siento indigno de venir a la presencia de Dios, pero ¿será que ese sentimiento debería de condicionar si me acerco a Dios o no? Bueno, el pueblo de Israel, cuando regresaron de la cautividad, venían con toda clase de mañas y costumbres que todavía no se habían limpiado, y venían en una condición reconstruyendo sus vidas de las cenizas de un pasado quebrantado. Venían con culpas, venían con vergüenza y se presentaron delante de Dios, y a veces ellos ya querían tirar la toalla. ¿Te ha pasado a ti así? Empiezas a seguir a Cristo y ahí vas, ahí la llevas, y de repente haces algo o alguien te dice algo y te acusa y no, que muy cristiano. No, que muy cristiano, ¿verdad? Sí, si va a la iglesia y mira cómo vive, y cómo lo desanima a uno eso, ¿no? Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él, a pesar de que a veces nos sintamos indignos. No dejes que la superficialidad de tu apariencia o los obstáculos del camino
te desanimen de acercarte a Dios, porque como vamos a ver el día de hoy a través del profeta Zacarías, Zacarías capítulo 3, Dios le dijo a los cautivos que a pesar de que ellos a veces realmente eran indignos de estar en la presencia de Dios, a veces se sentían indignos también. A pesar de que eran indignos, Dios había provisto de una manera en que ellos podían acercarse, no confiando en su esfuerzo, sino en la gracia de Dios. Si tienes tu Biblia, te voy a invitarla a abrirla en Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3 nos dice cómo es que Dios preparó a los cautivos regresando de Babilonia para presentarse en la presencia de Dios. Zacarías capítulo 3, vamos a leerlo. Está en el Antiguo Testamento. Y a lo mejor te estás preguntando, pastor, hoy es domingo de resurrección. ¿No deberíamos de estar hablando de cómo Jesús salió de la tumba y cómo los primeros discípulos lo vieron y todo esto? ¿No deberíamos hablar algo en los evangelios? Me decirte, sí, vamos a hablar de ello un poquito, pero no vamos a ver el principal pasaje allí por la siguiente razón. La resurrección de Cristo no fue un accidente que sucedió porque los romanos crucificaron a Jesús. La resurrección de Cristo fue el plan de Dios que Dios prometió a su pueblo cientos de años antes de que Jesús viniera. De hecho, cada etapa del pueblo de Israel, cada etapa que Dios se relacionó con el pueblo de Israel, Dios le dio al pueblo de Israel promesas diciéndoles que iba a venir a través de ellos un Salvador que los iba a rescatar de una vida de pecado y los iba a acercar a Dios. El profeta Zacarías era uno de esos profetas que habló acerca de la venida del Rey, del Salvador Cristo Jesús. Y el pasaje que vamos a ver hoy, escrito más de 500 años antes de que Jesús viniera, es un pasaje que promete que a pesar de que nos sentimos indignos de estar en la presencia de Dios y de que tenemos culpa y vergüenza, Dios ya ha provisto una manera de acercarnos a Él sin hacer violencia a su justicia. Así que déjame decirte esto. A veces tú y yo nos sentimos lejos de Dios, ¿no? A veces sentimos como si nadie nos oyera, tan lejos. Cristo prometió que iba a regresar una vez más, pero a veces su promesa parece tan lejos. El apóstol Pedro nos dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y al tercer día el Señor resucitó entre los muertos. No te desanimes. Dios te escucha, Dios sabe, y todo lo que Dios promete siempre lo cumple. Nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas 500 años antes de que Jesús viniera, y Dios lo cumplió ese domingo de resurrección. Zacarías capítulo 3 dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. El ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Qué está pasando aquí? Si tú lees Zacarías capítulo 1 y capítulo 2, tú vas a ver que el profeta tiene varias visiones de cómo Dios iba a restaurar a los cautivos a la normalidad habiendo regresado de la cautividad. Esta es una visión donde Zacarías ve al sumo sacerdote Josué. Si tú te acuerdas de Esdras capítulo 4, capítulo 5 y 6, acababan de reconstruir el templo, empezaron los sacrificios. El sumo sacerdote era un descendiente de Aarón, cuya responsabilidad era ministrar en el santuario y presentar los sacrificios delante de Dios y el pueblo.
¿Qué es un sacerdote? En el Antiguo Testamento un sacerdote es un representante de Dios que se para instruir al pueblo y también para representar al pueblo delante de Dios. Es un intermediario. Y su trabajo era presentar el sacrificio, y el sacrificio es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de los sacrificios, una víctima inocente, Dios le permitía al pueblo de Israel acercarse, bien sabiendo que el pueblo de Israel no podía cumplir la ley. Los 10 mandamientos, ¿puedes cumplirlos tú? No podemos. Alguna vez hemos roto uno, ¿no? Y si rompemos los mandamientos de Dios, la paga del pecado es muerte. No merecemos pararnos de Dios. Dios puso el sacerdocio para recordar al pueblo de Israel que un día Él terminaría con el pecado y nos daría una oportunidad de acercarnos a Él cuando viniera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo de Israel vivió toda su vida esperando el cumplimiento de esa promesa. Pero ¿qué pasó? En la cautividad babilónica, el pueblo de Israel perdió el templo, perdió todo. Y a punto estuvo de ser asimilado por las culturas paganas. Pero Dios preservó el sacerdocio y regresó al sumo sacerdote Josué a vivir ahí y restaurar el templo otra vez. Dios es fiel para guardar sus promesas. El sacerdote se suponía que estuviera vestido de un vestido blanco y limpio, hermoso, tener un pectoral con piedras preciosas engastadas con los nombres de los hijos de Israel. Tenía que tener una mitra, un turbante limpio con una banda de oro en su frente que proclamaba santidad a Jehová. Y el sacerdote tenía que acercarse a Dios como su representante. Pero ¿qué vemos en esta escena? Vemos que cuando nos acercamos a Dios varias cosas suceden, nos damos cuenta de varias cosas. La primera es esta: al acercarnos a Dios, cuando nos presentamos delante de Él, nos damos cuenta de que nuestro mejor esfuerzo no es suficiente. Nuestro mejor esfuerzo no es suficiente. ¿Por qué razón? El sumo sacerdote está ahí presente delante de Dios, y por un momento en la visión de Zacarías, Dios recorre la cortina para ver qué sucede en el mundo espiritual. ¿Cómo es que Dios ve las cosas? No como tú y yo las vemos. Tú y yo vemos las cosas superficialmente. ¿Qué marca de zapatos traigo? Oye, ¿ya viste el pastor trae un Rolex? No es cierto, ni siquiera tengo un Rolex, ¿verdad? Pero ¿ya viste el relojazo que se carga? Todo lo vemos en la superficie. Y nos juzgamos en la superficie. Si olemos bien, si hablamos con educación, nos juzgamos por la apariencia externa. Pero Dios ve en el mundo espiritual más allá de nuestra apariencia externa. ¿Y qué vemos? Bueno, la escena que ve es como si fuera una corte celestial. Dios es el juez en su trono y ahí hay un abogado acusador. ¿Quién es el acusador? Satanás. En la presencia de Dios, su nombre es el adversario, el acusador, el enemigo. El que está persiguiendo al culpable es el enemigo. Y luego tenemos allí también al ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento habla como Dios en primera persona y siempre existe para interceder por el pueblo de Dios. Entonces tenemos una corte y tenemos un juicio. ¿Y sabe quién está en el estrado del acusado? El sumo sacerdote Josué. ¿Y quién es Dios? Bueno, cada vez que tenemos una visión de la corte celestial, hay otro pasaje que habla acerca de esto. Por ejemplo, Job capítulo 1, donde Satanás se presenta delante de Dios como juez. Isaías capítulo 6, donde Isaías tiene una visión del trono de Dios. Isaías dice: en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines. Tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y daban voces el uno al otro diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas estremecían con la voz del que clamaba. La casa se llenó de humo. Cuando estamos en la presencia de Dios, Dios es santo. ¿Qué significa que sea santo? Separado del resto de la creación, una categoría única. Dios es tan bueno y Dios es tan glorioso que aún los ángeles hechos para estar en tu presencia, los serafines significa un ángel de fuego, una criatura de fuego. Aún los serafines mismos no pueden mirar a Dios directamente, tienen que cubrirse su rostro con sus alas y sus pies, porque la gloria de Dios es tan deslumbrante, tan santo, tan puro, tan perfecto, que ni aun ellos pueden soportarla. Ese es Dios. Dios es santo y perfecto. Y en medio de Dios está parado el sumo sacerdote Josué. ¿De acuerdo, Zacarías? ¿Cómo está parado Josué? ¿Está vestido de qué? Vestiduras viles. Esa palabra vestiduras viles es una palabra difícil de traducir porque lo traducen como un eufemismo. Un eufemismo es tratar de decir algo bonito que se oiría bien feo, se lo dice tal cual es.
Esa palabra vestiduras viles aparece en Deuteronomio capítulo 23, cuando Dios le está diciendo al pueblo de Israel cómo cuidar de sus actividades sanitarias. Le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 23, le dice, porque viven en un campamento, ¿te acuerdas? Casas de campaña. Dice, cuando tú tengas que hacer tus necesidades, tú vas a tener una pala, una estaca, vas a salirte fuera del campamento y tú vas a hacer un hoyo en la tierra. Y cuando te encargues de hacer tus necesidades, tú te vas a volver y vas a cubrir tu excremento para que no haya cosa contaminada e impura en el campamento. Esa palabra, excremento, es la palabra que aparece aquí para describir las vestiduras de Josué. Josué estaba en la presencia de Dios con Satanás enfrente de él, cubierto en excremento humano. ¿Se vistió adecuadamente para ir a la iglesia? Y no solamente eso, Satanás está ahí para acusarle. Cuando Satanás viene delante de Dios y te mira a ti y me mira a mí, no, hombre, le damos material, pero para grueso, ¿verdad? Ahí está el pastorcito hablando de Zacarías. ¿Y ya te dijo los pensamientos que tuvo ayer en la noche? ¿Ya te dijo cómo trató a sus niños? ¿Ya te dijo que es quejumbroso y gritón, todo eso? ¿Ya te dijo? No te he dicho, ¿verdad? Y Satanás empieza, ¿verdad?, a acusar, pum, pum, pum. Y Josué lo está oyendo ahí todo. ¿Y cómo se sentiría dentro de él? La culpa, ¿verdad? A lo mejor cuando tú vienes aquí a la iglesia, a veces sí te sientes, ¿verdad? A veces las personas me dicen, oiga, pastor, es que nos tiró unas pedradas. No. Déjame decirte, las pedradas te pegan a ti de rebote. A mí me pegaron primero. Porque, hermano, estamos en la misma cosa, ¿no? A todos nos están pegando. Estamos delante de Dios, estamos cubiertos en nuestra propia condición por nuestros propios pecados de algo que apesta hasta los cielos mismos. Yo tenía un primo que crecimos juntos y mi tío tenía ganado y tenía animales. Vivían en un pueblo pequeño, pero tenía una parcela y allá tenían chiqueros, tenían puercos. Y los chiqueros, pues no había drenaje, no había cañería, no había nada. Estaban los chiqueros y habían unas zanjas donde cuando limpiaban todo el agua sucia corría y se iba a una fosa séptica, un pozo nada más, en el suelo, un pozo enorme. Mi tío siempre nos decía, cuando vamos a lavar los puercos, vamos a ir, pero no se acerquen al pozo porque es peligroso. Yo tenía 6 años, mi primo tenía 6 años, pues con cuidado, ¿verdad? Estaban limpiando ese día y mi primo me dice, mira, Miguel, vamos a ver. No, mi tío dijo que no, vamos a ver, ándale. Y pues, ¿qué hace uno, verdad? Pues vamos. Entonces, ahí voy, vamos a ver. Y nos arrimamos de lejecitos y eso apestaba, pero no. Desperdicio de cerdo, hasta el otro pueblo, ¿verdad? Apestaba espantoso. Y mi primo me dice, acércate, no tengas miedo, eres un gallina. Y yo, no, que gallina ni qué, pero vamos a ver los dos. Nos arrimamos al bordito y mis primos y yo estábamos así en el bordo. Y de repente escuchamos unos pasitos. Una cabra venía a todo lo que daba y le pegó a mi primo en la parte de atrás y mi primo cayó de frente en el pozo. Cayó de frente y de cabeza. No, el cuate quedó completamente inmerso tratando de salirse. ¿Y qué hago yo? Primero me reí, pecador y redento, ¿verdad? Primero reí, pero salí corriendo, busqué a mi tío, lo sacamos del pozo y el cuate estaba cubierto de cabeza a planta del pie. Pero apestaba, ya se imaginará. Esa es la imagen del sacerdote Josué en la presencia de Dios, con Satanás acusándole. Cuando tú y yo venimos delante de Dios, nuestras mejores obras, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Estamos cubiertos en suciedad y nuestras obras no son suficientemente buenas. Pero es ahí donde Dios, cuando Satanás nos está acusando más, Satanás quiere que tú y yo nos alejemos de Dios. Es ahí cuando la acusación y la culpa y la vergüenza son más fuertes, que Dios reprende a Satanás. El ángel de Jehová dice, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén. Dios ha llamado a sus escogidos a pertenecerle a Él. Efesios capítulo 1 nos dice que fuimos escogidos de Dios de antes de la fundación del mundo. Dios nos hizo para ser primicias de sus criaturas, para alabanza de la gloria de su gracia. Y es ahí cuando nos sentimos más culpables, que descubrimos que podemos acercarnos a Dios cuando nos presentamos delante de Él. Descubrimos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Te fijas? Josué es culpable, pero Dios le dice, Jehová te reprenda. Dice, ¿no es un tizón sacado del fuego? Sí.
Los rescatados de la cautividad babilónica eran tan buenos como perdidos, pero Dios en su fidelidad los preservó y los guardó como una brasita de una fogata. Los guardó solamente como poquito fuego para volver a iniciar el fuego. Esos son los rescatados. Satanás, Dios sabe la condición de esta gente, pero no está Dios contando en su justicia, sino en lo que Dios puede hacer por ellos. Dios le dio a Josué no lo que Josué merecía. ¿Qué merecía Josué? Ser echado de la presencia de Dios. Dios le dio a Josué una nueva oportunidad. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios mandó diciendo: quítenle las vestiduras viles, vístanlo en una vestidura blanca, de gala, gloriosa. Vístanlo como el sumo sacerdote que lo ha llamado a ser. Vístalo como el símbolo que representa que Dios sigue obrando con su pueblo, como una primicia de una nueva creación, de una humanidad rescatada y limpia a mi imagen. Vístanlo. Y Satanás echando berrinche: Dios, tú no puedes hacer esto porque tú eres justo, porque tu justicia no te permite. Tú dices que la paga del pecado es muerte y ese es un pecador, este merece morir. Pero Dios sabe exactamente que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo es que Dios entonces va a reconciliar a pecadores perdidos y a su divina justicia? Lo que Satanás no sabe es que el Dios al que servimos es un Dios de gracia. La gracia de Dios es la provisión de Dios para aquellos que vienen a Él humildemente, reconociendo que su esfuerzo no es suficiente, pero diciendo: Señor, te necesito, yo quiero acercarme a ti aunque no lo merezco. La gracia de Dios es darle al pecador lo que no merece al precio de Dios. Dios nos llama para darnos lo que no nos merecemos. No merecemos estar en su presencia, pero aún así Dios nos invita. Y Dios nos dice: si tú confías en mí, yo te voy a decir cómo voy a hacer para que tú estés en mi presencia justificado a pesar de tus pecados. ¿Y qué es lo que Dios hace? Ahí cuando nos acercamos a Dios, Dios nos da gracia a los humildes. ¿Cómo es que Dios nos da gracia? Dios revela la provisión de su justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo. 500 años antes de que Jesús viniera, quiero que escuches lo que Dios le dice a Josué y al pueblo de Israel. Versículo 7 dice: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Ustedes son una señal de que Dios va a hacer algo para restaurarlos a la presencia de Dios. Son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. El renuevo. Dos pasajes que posiblemente después quisiera leer: Jeremías 23:5 y Jeremías 33:14 al 16. Jeremías 23:5, Jeremías 33:15 al 16. Déjame leerte cómo esta palabra, el renuevo, Dios ya la había dado antes de ir a la cautividad. En Jeremías 33, versículo 15 al 16, antes de que fueran a la cautividad, Dios les prometió que vendría uno que los salvaría y les daría una nueva justicia. Escucha lo que dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Un renuevo. Cuando tú cortas un árbol y le cortas el tronco y nada más queda la raíz, pudieras dejarlo como si estuviera muerto. Pero cuando viene la primavera, este tronco va a echar ramas, va a echar renuevos, mostrando que la vida del árbol aún está en ella. Dios le dijo: aunque el pueblo de Israel iba a ir en cautividad, iban a sentirse indignos, la vida de Dios estaba todavía ahí. Y a través de ellos, que se sentían culpables, que sentían vergüenza, Dios iba a traer un Salvador, a través del cual iba a traer justicia, una justicia que nadie les podría quitar. Dice: yo traigo a mi siervo el renuevo. Versículo 9, Zacarías 3, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Recuerda, esta es una visión. Oye, ¿y qué es eso de la piedra con 7 ojos? La visión anterior del capítulo 2 habla acerca de los ojos de Dios viendo toda la tierra. Una piedra es este cimiento sobre el cual Dios edifica toda su casa. Dios dice:
yo conozco perfectamente lo que te avergüenza y lo que te da culpa. Y aún así, a través de mi siervo el renuevo, yo voy a quitar la maldad del mundo en un solo día. ¿Sabes cuándo fue ese día? Ese día fue el día que los soldados tomaron a Cristo Jesús, 500 años antes de esta profecía, y lo llevaron a clavarlo en una cruz. El renuevo clavado en un tronco de un árbol, donde Él moriría por nuestros pecados. Y al terminar, con su último respiro, Él dijo: consumado es, todo está pagado. Ese día Dios pagó por nuestros pecados. Así como Dios creó la creación en 6 días, terminó su creación, descansó el séptimo, y el primer día de la semana, el domingo de resurrección, Cristo se levantó victorioso, habiendo pagado por nuestros pecados. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Te has preguntado qué es lo que realmente la resurrección de Cristo nos consigue? Nos consigue la justicia de Dios. Tú y yo, cuando estábamos en Cristo, merecíamos morir por nuestros pecados. Pero cuando Cristo fue a la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Con su muerte, Cristo paga por el pecado. Pero con su resurrección, Cristo nos compra una vida nueva, indestructible como la suya, una justicia nueva. Así que tú y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios. La culpa y la vergüenza ya se quedó en la cruz. Ahora tú y yo, tan indignos como somos por nuestros pecados, hemos sido lavados y hemos sido transformados para vestirnos con la justicia perfecta de Cristo Jesús. Antes de que Jesús regrese en las bodas del Cordero, en Apocalipsis dice: a su esposa, la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, que son las acciones de los santos. Cuando Cristo vive en ti, su vida nueva empieza a hacer a un lado el pecado, y ahora puedes vivir en su justicia. Nunca, nunca, nunca dejes que Satanás, por tu culpa y tu vergüenza, te aparte de lo que Dios consiguió para ti. Cristo resucitó, y porque Él vive, nosotros viviremos con Él. Oremos. Ahí en tu lugar, mientras te preparas para la cena del Señor, déjame preguntarte: ¿qué áreas de tu vida está usando el enemigo para avergonzarte o culparte, para tratar de alejarte de Cristo? ¿Qué áreas de tu vida? ¿Qué remordimientos? ¿Qué cosas de tu pasado? Si hay algo que el enemigo quiere apretar en tu cara, tú tráelo a los pies de Cristo y dile: Señor, límpiame, límpiame, Señor. Límpiame de mi culpa, límpiame de mi maldad, Señor, límpiame de mi vergüenza, y dame la justicia perfecta de Cristo. Díselo ahí. ¿Cómo es que Dios quiere usarte a ti como una señal de su salvación para aquellos que no le conocen? Así como Josué, que al limpiarte y darte una vida nueva, otros puedan ver lo que solo Cristo puede hacer. Dios quiere cumplir su promesa en ti. Deja que otros vean qué bueno es Dios, no por nuestra justicia, sino por la de Él. ¿Ya has depositado tu fe en Jesús para el perdón de tus pecados y tu justificación? Si no lo has hecho aún, a lo mejor por eso Dios te trajo hoy aquí, porque sientes esa carga en tus hombros. Deje que Cristo la cargue. Si nunca has recibido el regalo de la vida eterna, ahí en tu lugar dile a Jesús, dile: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y mis pecados me separan de ti. No soy digno de estar en tu presencia. Mis pecados huelen a muerte, Señor. Pero Jesús, yo sé que tú me amas y por eso moriste por mí. Perdóname. Yo hoy te invito a mi vida. Sé tú mi Señor, mi Salvador. Yo creo en ti, Jesús. Creo que moriste y resucitaste. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si tú ya has recibido a Jesús, dale gracias ahí en tu lugar. Dile: Señor, gracias por amarme cuando no lo merecía. Tú eres mi justicia, mi justificación. En tu nombre, Jesús. Amén.